Yo puedo hacerlo, señor. Déjeme ayudarla, dijo Carmen con firmeza mientras tomaba la cuchara de la mano temblorosa de Alejandro. El hombre de traje oscuro y mirada severa dio un paso atrás, sorprendido por la determinación de aquella mesera. La pequeña Sofía respiraba con dificultad. Su carita pálida mostraba miedo mientras Mercedes, su abuela, gritaba desesperada pidiendo una ambulancia. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Alejandro con desconfianza. «Confía en mí, por favor». «Mi prima tiene asma, sé qué hacer», respondió Carmen mientras se arrodillaba frente a la niña. Con movimientos precisos, Carmen ayudó a Sofía a usar su inhalador, hablándole con voz tranquila. «Respira conmigo, princesa. Así, despacito. Lo estás haciendo muy bien». Poco a poco la respiración de Sofía se normalizó. La niña se aferró a la mano de Carmen mientras una sonrisa tímida aparecía en su rostro. Alejandro observaba la escena con una mezcla de alivio y algo que no podía identificar. 3 años antes, la vida de Alejandro Ruiz había sido perfecta. A sus 35 años, dirigía con éxito la cadena hotelera familiar. Tenía una esposa hermosa y una hija adorable. Pero todo cambió aquella noche lluviosa cuando recibió la llamada. Valeria había sufrido un accidente automovilístico. Para cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. El funeral fue una bruma de rostros compasivos y palabras vacías. Lo único real era Sofía, de apenas 4 años, aferrada a su mano preguntando cuándo volvería mamá. Esa noche, acostando a su hija, Alejandro hizo una promesa. «Siempre seremos tú y yo contra el mundo, princesa. Nadie ocupará el lugar de mamá. Te lo prometo». Los meses siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo excesivo y noches solitarias. Mercedes, la madre de Valeria, se mudó a la mansión para ayudar con Sofía, trayendo consigo su dolor transformado en sobreprotección. «Alejandro, la niña necesita estructura, no puedes seguir llegando tarde», le reprochaba constantemente. «Valeria no habría querido esto». «No me digas lo que Valeria habría querido», respondía él encerrándose en su despacho con una botella de whisky y fotos antiguas. Mientras tanto, Sofía se volvía cada vez más silenciosa. Sus maestras llamaban preocupadas. La niña no participaba en clase, no jugaba con otros niños. Para cuando llegó el 3er aniversario de la muerte de Valeria, Alejandro había construido un muro alrededor de su corazón. Su única motivación era el imperio hotelero que algún día heredaría Sofía. «Necesitamos organizar el evento anual de beneficencia», anunció a su equipo. «Este año será más grande. Quiero a todos los inversionistas importantes allí». El día del evento, el Gran Hotel Ruiz resplandecía. Mercedes había traído a Sofía, ya que la instructora de piano canceló su clase. «Quédate cerca de la abuela, Sofía», ordenó Mercedes mientras saludaba a viejas amistades. Pero la niña, ahora de 7 años, se escabulló entre las mesas, fascinada por los centros de flores y las luces brillantes. Fue entonces cuando ocurrió el ataque de asma. Sofía no había tenido uno en meses, y en la confusión nadie encontraba su inhalador. Alejandro corrió hacia su hija, el pánico nublando su juicio mientras Mercedes gritaba. Y entonces apareció ella, Carmen Mendoza, mesera de 30 años, con su uniforme impecable y una tranquilidad que contrastaba con el caos. «Necesito el inhalador de la niña», dijo con autoridad. «¿Alguien puede traerlo?» «Está en mi bolso», respondió Mercedes entre lágrimas, buscando frenéticamente. Mientras esperaban, Carmen sentó a Sofía en sus piernas, le enseñó a controlar su respiración y le contó un cuento sobre una princesa valiente que se enfrentaba a dragones, distrayéndola del miedo. Cuando finalmente Mercedes encontró el inhalador, Carmen ayudó a Sofía a usarlo correctamente. La crisis había pasado, pero algo había cambiado en la mirada de Alejandro. «Gracias», dijo con voz ronca. «No sé qué habría pasado si...» «No tiene que agradecerme», respondió Carmen con una sonrisa cálida. «¿Está mejor, princesa?», preguntó a Sofía, quien asintió, todavía aferrada a su mano. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro. «Carmen. Carmen Mendoza». «Carmen», repitió él como probando el nombre. «Sofía y yo te debemos una». «No me deben nada, señor Ruiz. Me alegra haber podido ayudar».
Mientras Carmen regresaba a sus labores, Alejandro la siguió con la mirada. Por primera vez en 3 años, algo dentro de él parecía despertar, y eso lo aterraba. A la mañana siguiente del incidente, Alejandro llegó temprano a su oficina. Con una taza de café en mano, llamó a Recursos Humanos. Necesito información sobre una empleada, Carmen Mendoza, mesera del evento de anoche. Media hora después, la carpeta en su escritorio revelaba más de lo que esperaba. Carmen Mendoza, 30 años, estudiante de gastronomía en su último año. Trabajaba medio tiempo en el hotel desde hacía 8 meses. Excelentes referencias de sus supervisores. Alejandro observó la fotografía adjunta al expediente. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y calidez que le resultaba inquietante. Esa misma tarde la mandó llamar. Carmen entró a la oficina con paso firme pero cauteloso. «¿Me mandó llamar, señor Ruiz?» «Siéntate, por favor», indicó él. «Quiero hablar sobre lo que pasó anoche con mi hija». Carmen se tensó visiblemente. «Si fue un error de mi parte intervenir así, le ofrezco una disculpa. Solo quería ayudar». «Al contrario», Alejandro la interrumpió. «Te llamé para agradecerte formalmente. No sé qué hubiera pasado si no hubieras actuado tan rápido». El alivio se reflejó en el rostro de Carmen. «Me alegra haber estado allí, señor. Su hija es una niña adorable». «Veo que estudias gastronomía», comentó Alejandro, señalando el expediente. «Sí, me gradúo en 6 meses». Sus ojos brillaron por primera vez. «Siempre ha sido mi sueño tener mi propio restaurante algún día». «¿Y por qué trabajas como mesera pudiendo estar en la cocina?» Carmen bajó la mirada brevemente. «Los horarios me permiten cuidar a mi madre por las mañanas. Está enferma y necesita atención. Además, aprendo mucho observando a los chefs del hotel». Alejandro la observó con nuevo interés. «Tengo una propuesta para ti, Carmen. Necesito una chef personal en mi casa. El salario sería el doble de lo que ganas aquí, y tendrías las mañanas libres para tu madre y tus estudios». Los ojos de Carmen se abrieron con sorpresa. «Es muy generoso, señor, pero ¿por qué yo? Vi cómo tratas a mi hija. Sofía necesita a alguien así en casa». Hizo una pausa. «Además, según tu expediente, eres excelente cocinera». 3 días después, Carmen entraba por primera vez a la impresionante mansión Ruiz en Las Lomas. Mercedes la recibió con una mirada de desconfianza mal disimulada. «Espero que entiendas que trabajas para esta familia. No eres parte de ella», le advirtió mientras le mostraba la cocina. «Sofía es una niña impresionable. No te tomes libertades que no te corresponden». «Entiendo perfectamente mi posición, señora», respondió Carmen con educación. «Estoy aquí para cocinar y apoyar en lo que se necesite». El primer encuentro entre Carmen y Sofía en la casa fue diferente. La niña la reconoció de inmediato y corrió hacia ella con una sonrisa que hacía tiempo no aparecía en su rostro. «Eres la señorita del hotel, la del cuento de la princesa». Carmen se agachó para quedar a su altura. «Hola, princesa. ¿Te acuerdas de mí?» «Sí. ¿Vas a contarme más cuentos?» «Claro que sí. Y también voy a cocinar cosas muy ricas para ti». La primera cena que Carmen preparó transformó el comedor de los Ruiz. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía comió con entusiasmo. Alejandro dejó el teléfono a un lado, y hasta Mercedes pareció disfrutar, aunque no lo admitiera. «Esto está delicioso», reconoció Alejandro. «¿Qué es?» «Chiles en nogada, una receta de mi abuela», explicó Carmen. «Pensé que a Sofía le gustaría el contraste de sabores». «Me encanta», exclamó la niña, tomando otro bocado. «Abuela, ¿por qué nunca habíamos comido esto?» Mercedes frunció el ceño. «Tu madre prefería la comida italiana, como recordarás». Un silencio incómodo invadió la mesa hasta que Carmen intervino con naturalidad. «Sofía, ¿sabías que este platillo tiene los colores de la bandera mexicana? Verde, blanco y rojo. Representa nuestra historia». Los días fueron pasando y una nueva rutina se estableció en la mansión. Carmen no solo cocinaba, también ayudaba a Sofía con sus tareas, jugaba con ella en el jardín y le contaba cuentos antes de dormir. La casa, que por años había estado sumida en una callada tristeza, comenzaba a llenarse de risas nuevamente. Una noche, después de acostar a Sofía, Carmen encontró a Alejandro en la cocina, sirviendo 2 copas de vino.
¿Te molesta si te acompaño un momento?, preguntó él ofreciéndole una copa. En absoluto, respondió ella sorprendida por el gesto. Quería preguntarte sobre Sofía. Su maestra dice que ha mejorado mucho en clase. Es una niña brillante. Solo necesitaba algo de confianza. Hablaron por horas, de cocina, de libros, de sus sueños. Por primera vez en años, Alejandro se descubrió riendo sinceramente. Y por primera vez desde que entró a trabajar allí, Carmen se permitió ver al hombre detrás del empresario. Desde las sombras del pasillo, Mercedes observaba la escena con preocupación. Al día siguiente, hizo una llamada. «Necesito que investigues todo sobre Carmen Mendoza», ordenó a su abogado de confianza. «Todo». Mientras tanto, Carmen enseñaba a Sofía a hacer galletas en forma de estrella. «Mi mamá también me enseñó a cocinar», comentó Sofía con voz suave, «pero ya no me acuerdo cómo era». Carmen la abrazó con ternura. «Estoy segura de que tu mamá estaría muy orgullosa de la niña tan maravillosa en que te estás convirtiendo». Esa noche, en su despacho, Alejandro encontró una galleta en forma de estrella con una nota. «Para papá, con amor, Sofía y Carmen». Algo cálido se expandió en su pecho, seguido inmediatamente por una punzada de culpa, mientras sus ojos se posaban en la fotografía de Valeria. ¿Estaba traicionando su memoria al permitir que otra mujer entrara en sus vidas? Las semanas pasaron y la presencia de Carmen se volvió indispensable en la mansión Ruiz. Los desayunos ya no eran momentos silenciosos y tensos, sino espacios donde Sofía contaba entusiasmada sus planes del día. Una tarde, mientras Carmen ayudaba a Sofía con su tarea de ciencias, la niña hizo una pregunta inesperada. «Carmen, ¿tú tienes hijos?» «No, princesa, no tengo hijos». «¿Y por qué no? Serías una mamá increíble». Carmen sonrió con ternura. «Bueno, primero tendría que encontrar a alguien especial, y mi prioridad ha sido cuidar a mi mamá y terminar mis estudios. Mi papá tampoco tiene a alguien especial desde que mamá se fue al cielo», comentó Sofía con naturalidad. «Abuela dice que nadie podrá reemplazar a mamá. ¿Tú qué piensas?» Carmen eligió sus palabras con cuidado. «Creo que nadie puede reemplazar a las personas que amamos. Tu mamá siempre será tu mamá, y nadie ocupará su lugar. Pero el corazón es muy grande, Sofía. Hay espacio para querer a muchas personas de diferentes maneras». Lo que ninguna de las dos sabía era que Alejandro estaba en el pasillo, escuchando toda la conversación. Se alejó silenciosamente con el corazón agitado. Esa noche, después de que Sofía se durmiera, Alejandro encontró a Carmen en la cocina preparando la comida del día siguiente. «Escuché lo que le dijiste a Sofía hoy», confesó apoyándose en la encimera, «sobre que el corazón tiene espacio para querer a muchas personas». Carmen se sonrojó. «Espero no haber sido imprudente». «Al contrario». Alejandro se acercó un poco. «Creo que le dijiste exactamente lo que necesitaba escuchar, lo que tal vez yo también necesitaba escuchar». Sus miradas se encontraron por un momento que pareció eterno, hasta que Carmen apartó la vista, súbitamente concentrada en picar verduras. «¿Puedo preguntarte algo personal?», dijo Alejandro. «Claro. ¿Por qué no has formado tu propia familia? Eres una mujer extraordinaria, Carmen». Ella dejó el cuchillo un momento, respirando profundo. «Cuando mi papá abandonó a mi mamá y a mí, ella enfermó de depresión. Desde entonces he sido su apoyo. Luego vino su diagnóstico de esclerosis múltiple». Hizo una pausa. «No me arrepiento de mis decisiones, pero a veces me pregunto cómo sería tener mi propio restaurante, mi propia familia». «Eres valiente», dijo Alejandro con admiración. «No tanto como tú. Criar a una niña solo, después de perder a tu esposa, eso requiere verdadero valor». Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en una rutina. Cada noche, después de acostar a Sofía, compartían un té o una copa de vino, hablando de todo y de nada. En una de esas noches, Carmen le enseñó a Alejandro a preparar pasta casera, riendo cuando él fracasaba estrepitosamente en darle forma. «No puedo creer que un hombre que maneja un imperio hotelero no pueda hacer un simple ravioli», bromeó ella. «Mis talentos están en los negocios, no en la cocina», respondió él, limpiándose harina del rostro. «Aunque debo admitir que esto es más divertido que una reunión de consejo». Mientras tanto, Mercedes recibió el informe sobre Carmen.
Su abogado había descubierto que el padre de Carmen los abandonó cuando ella tenía 12 años, dejándolas en una situación económica precaria. «Típico», murmuró Mercedes. «Otra mujer buscando seguridad financiera. No permitiré que use a mi nieta para atrapar a Alejandro». El cumpleaños número 8 de Sofía se acercaba, y Carmen sugirió una pequeña celebración en el jardín. «Creo que le gustaría algo íntimo, con sus amigos más cercanos del colegio», comentó a Alejandro. «Podríamos tener juegos, un mago quizás». «Me parece perfecto», respondió él, sorprendido de sentirse emocionado por planear una fiesta infantil. Una tarde, mientras preparaban las invitaciones, Sofía trajo un viejo álbum de fotos. «Mira, Carmen, así eran mis cumpleaños cuando mamá estaba aquí». Carmen observó con ternura las fotografías. En varias aparecía un hermoso pastel con forma de castillo. «¡Qué pastel tan bonitos!», exclamó. «Mamá lo hacía cada año», explicó Sofía con nostalgia. «Decía que yo era su princesa y merecía un castillo». Los ojos de Sofía se humedecieron y Carmen la abrazó con fuerza. «¿Crees que podríamos hacer uno así para mi cumpleaños?», preguntó la niña en un susurro. «Para sentir que mamá está con nosotros». «Por supuesto que sí, mi amor. Será nuestro secreto». La víspera del cumpleaños, Alejandro visitó el cementerio. Frente a la lápida de Valeria se sentó en silencio. «No sé si estoy haciendo lo correcto», murmuró finalmente. Sofía sonríe de nuevo. «Yo también estoy aprendiendo a sonreír otra vez, pero te prometí que nadie ocuparía tu lugar». El viento agitó suavemente las flores que había traído, como si Valeria le respondiera desde algún lugar lejano. De regreso a casa, encontró a Carmen en la cocina, trabajando concentrada en algo que ocultó rápidamente al verlo. «Es una sorpresa para mañana», explicó con una sonrisa cómplice. Alejandro sintió un impulso repentino, casi irresistible, de acercarse y besarla. Se contuvo, confundido por la intensidad de sus propios sentimientos. «Buenas noches, Carmen», dijo con voz ronca, retirándose apresuradamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, Alejandro comprendió con claridad aterradora que se estaba enamorando de Carmen, y no tenía idea de qué hacer al respecto. El día del cumpleaños de Sofía amaneció radiante. Carmen había pasado la noche terminando los últimos detalles del pastel sorpresa, un castillo de 3 niveles con torres de caramelo y un puente de galletas, exactamente como el que Valeria solía hacer. A mediodía, el jardín de la mansión Ruiz estaba lleno de risas infantiles. Un mago entretenía a los pequeños invitados mientras Alejandro observaba a su hija reír como hacía tiempo no la veía. Mercedes, sentada bajo una sombrilla, vigilaba cada movimiento de Carmen con desconfianza. Nunca había visto a Sofía tan feliz desde antes, comentó Patricia, una madre del colegio y vieja amiga de la familia. «Carmen ha sido una bendición», respondió Alejandro sin pensar. «¿Carmen, la chef?» Patricia sonrió con picardía. «Es muy guapa y se nota que adora a Sofía». Alejandro se sonrojó levemente. «Es una excelente profesional. Y algo más por lo que veo en tu cara», insistió Patricia. «No te culpo, Alejandro. Han pasado 3 años. Valeria querría que fueras feliz». Antes de que pudiera responder, llegó el momento del pastel. Carmen apareció llevando con cuidado su obra maestra, mientras todos cantaban las mañanitas. Sofía, con los ojos brillantes de emoción, miraba alternativamente a Carmen y a su padre. «Es igual al que hacía mamá», exclamó la niña con alegría cuando pusieron el pastel frente a ella. Un silencio incómodo cayó sobre los adultos. Mercedes se levantó bruscamente, su rostro una máscara de indignación. Alejandro miró el pastel, luego a Carmen, y una sombra cruzó su semblante. «Pide un deseo, princesa», dijo Carmen, tratando de mantener el ambiente festivo. Sofía cerró los ojos con fuerza y sopló las 8 velitas. Todos aplaudieron, pero la tensión era palpable. Apenas los niños se dispersaron para seguir jugando, Mercedes tomó del brazo a Alejandro. «¿Cómo permitiste esto?», siseó con furia contenida. «Es una falta de respeto a la memoria de mi hija». Alejandro, confundido y molesto, buscó a Carmen con la mirada. La encontró cortando rebanadas de pastel, ajena a la tormenta que se avecinaba. «Hablaré con ella», murmuró apartándose de su suegra.
En la cocina, Carmen tarareaba mientras servía el pastel. Se sobresaltó cuando Alejandro cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. ¿Se puede saber qué pretendías con ese pastel?, preguntó él, su voz tensa. ¿Disculpa? Carmen lo miró confundida. El pastel, Carmen, exactamente igual al que hacía Valeria. ¿Crees que puedes simplemente llegar y tomar su lugar? ¿Es esa tu estrategia? El rostro de Carmen palideció. No entiendo de qué hablas. Sofía me mostró una foto y me pidió. No metas a mi hija en esto, la interrumpió Alejandro. Sé perfectamente lo que está pasando. Te contraté para cocinar, no para manipular emocionalmente a mi familia. Carmen dejó el cuchillo sobre la mesa, sus manos temblando ligeramente. Creo que estás confundiendo las cosas, Alejandro. Sofía me mostró el álbum hace unos días. Ella me pidió recrear el pastel para sentir cerca a su madre. Fue su idea, no la mía. ¿Y esperas que crea eso? Alejandro soltó una risa amarga. Mercedes tenía razón sobre ti desde el principio. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. ¿Qué insinúas exactamente? Sabes perfectamente lo que insinúo. Una mujer de tu posición, de repente interesada en un viudo millonario y su hija. Bastante conveniente, ¿no? El golpe de la bofetada resonó en la cocina. Carmen, con los ojos ardiendo de rabia y dolor, lo enfrentó. No voy a permitir que insultes mi integridad. Puedo no tener tu dinero, Alejandro, pero tengo dignidad. Me voy de esta casa ahora mismo. Carmen, yo... Intentó hablar, súbitamente arrepentido. No. Ya dijiste suficiente. Lo cortó ella, mientras se quitaba el delantal. Dile a Sofía que lo siento, pero tengo que irme. Recogeré mis cosas mañana. En el jardín, Sofía buscaba a Carmen para mostrarle el regalo que había recibido. En su lugar, encontró a su padre con el rostro desencajado. ¿Dónde está Carmen, papá? Quiero enseñarle mi nuevo telescopio. Alejandro se arrodilló frente a su hija, sin saber cómo explicarle lo sucedido. Carmen tuvo que irse, princesa. Surgió una emergencia con su mamá. «¿Pero va a volver, verdad?», preguntó Sofía, la preocupación empañando su alegría. «No lo sé, cariño», respondió él con honestidad. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan, Sofía se negó a comer su cena y se encerró en su habitación. Mercedes intentó consolarla sin éxito. «Es mejor así, Alejandro», dijo Mercedes mientras bajaba las escaleras. Esa mujer estaba creando demasiado apego. Sofía lo superará pronto. Pero Alejandro no estaba tan seguro. Se sirvió un whisky y se sentó en su despacho, recordando la mirada herida de Carmen, sus palabras, la bofetada que sabía merecer. ¿Y si había cometido un terrible error? En su pequeño apartamento, Carmen lloraba en silencio mientras su madre le acariciaba el cabello. «No entiendo qué pasó, mamá», sollozó. «Todo iba tan bien. Y luego... El miedo hace que la gente actúe de formas extrañas, mi niña», respondió doña Lucía con sabiduría. «Especialmente el miedo a volver a querer después de haber perdido tanto». Carmen se secó las lágrimas. «No importa. No volveré a esa casa. Tengo mi dignidad». Mientras tanto, en la mansión Ruiz, Sofía sacaba el álbum de fotos de su madre y lo abría en la página donde aparecía el pastel de Castillo. Abrazando el álbum contra su pecho, lloró hasta quedarse dormida. El desayuno en la mansión Ruiz volvió a ser un evento silencioso. Habían pasado 2 semanas desde el desastroso cumpleaños de Sofía y la partida abrupta de Carmen. La nueva cocinera, una señora mayor de aspecto severo, servía huevos revueltos y pan tostado sin la menor chispa de creatividad. «No tengo hambre», murmuró Sofía empujando su plato. «Tienes que comer algo, hija», insistió Alejandro, consciente de que la niña había perdido peso. «La comida de la señora Gómez no sabe a nada», se quejó Sofía. «No tiene formas divertidas ni colores, no cuenta historias mientras cocina». Mercedes intervino con tono autoritario. «Sofía, no seas maleducada. La señora Gómez es una excelente cocinera». La niña bajó la mirada, pero no tocó su comida. Alejandro sintió una punzada de culpa. Esa tarde, al regresar del colegio, Sofía se encerró en su habitación como se había vuelto su costumbre. Preocupado, Alejandro tocó suavemente a su puerta. «¿Puedo pasar, princesa?». Al no recibir respuesta, entró de todas formas.
Encontró a su hija sentada en el suelo rodeada de dibujos. Se acercó y vio que todos eran de Carmen. Carmen cocinando, Carmen contando cuentos, Carmen sonriendo. «La extraño, papá», dijo Sofía con voz quebrada. «¿Por qué todas las personas que quiero se van?» Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentó junto a ella y la abrazó con fuerza. «No todas se van, mi amor. Yo estoy aquí. La abuela está aquí. Pero mamá se fue. Y ahora Carmen también». Sofía lo miró con ojos demasiado tristes para una niña de 8 años. «¿Fue mi culpa? ¿Por pedir el pastel de mamá?» «No, cariño, no». Alejandro la abrazó aún más fuerte. «Fue mi culpa. Solo mía. Yo me asusté». «¿Te asustaste? ¿De qué?» Alejandro respiró profundo, buscando palabras que una niña pudiera entender. «A veces, los adultos también nos asustamos, especialmente cuando empezamos a sentir cosas que no esperábamos sentir. Me asusté porque Carmen me hacía sentir feliz otra vez, y pensé que eso estaba mal, que traicionaba a mamá. Pero Carmen dijo que el corazón es grande», recordó Sofía, «que podemos querer a muchas personas de diferentes maneras». «Carmen es muy sabia», reconoció Alejandro, sorprendido de la claridad con que su hija recordaba esas palabras. «Y yo fui muy tonto». Esa noche, después de acostar a Sofía, Alejandro buscó la dirección de Carmen. Necesitaba hablar con ella, disculparse al menos. En su despacho sacó la carpeta con su información y anotó la dirección en un papel. Mercedes lo sorprendió en plena acción. «¿Qué haces, Alejandro?» «Voy a buscar a Carmen», respondió con determinación. «Cometí un error terrible y necesito arreglarlo». «No puedes hablar en serio», exclamó Mercedes. «Esa mujer solo estaba interesada en tu dinero. ¿No viste cómo intentaba ganarse a Sofía? ¿Cómo copiaba las tradiciones de Valeria?» Alejandro enfrentó a su suegra con firmeza. «Basta, Mercedes. He permitido que tu dolor nuble tu juicio, y peor aún, que nuble el mío. Carmen es la persona más honesta y desinteresada que he conocido, y la forma en que trataba a Sofía...» Su voz se quebró. No era una estrategia, era amor genuino. Mercedes lo miró estupefacta. «¿Estás enamorado de ella?» «Sí», admitió finalmente. «Y me aterroriza. Pero me aterroriza más seguir viviendo a medias, permitiendo que Sofía crezca en una casa sin risas ni color». Al día siguiente, Alejandro condujo hasta la dirección que tenía anotada. Un modesto edificio de apartamentos en un barrio trabajador. Con el corazón acelerado, tocó el timbre del 3B. Una señora mayor abrió la puerta. Tenía el mismo brillo en los ojos que Carmen, pero su cuerpo mostraba signos evidentes de enfermedad. «¿Puedo ayudarlo?», preguntó con amabilidad. «Busco a Carmen Mendoza. Soy Alejandro Ruiz». La mujer lo estudió un momento. «Mi hija no está. Salió a una entrevista de trabajo», hizo una pausa. «Pero pase, por favor. La estaba esperando». El pequeño apartamento estaba impecablemente limpio. Fotos familiares adornaban las paredes y el aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente. «Soy Lucía, la madre de Carmen», se presentó la señora indicándole que tomara asiento. «He escuchado mucho sobre usted y su familia. Espero que no todo sea malo», intentó bromear Alejandro. «Al contrario», respondió Lucía sirviéndole una taza de café. «Carmen habla maravillas de su hija Sofía, y de usted también, aunque últimamente con menos entusiasmo». Alejandro bajó la mirada, avergonzado. «Cometí un error terrible, señora Lucía. Vine a disculparme con Carmen». Lucía lo observó con mirada penetrante. «¿Sabe? Mi hija ha renunciado a muchas cosas en su vida, a su juventud, para cuidarme cuando enfermé, a oportunidades profesionales, para estar conmigo cuando la necesitaba». Hizo una pausa. «Pero nunca la había visto renunciar a su dignidad. Hasta ahora. No entiendo», murmuró Alejandro. «La lastimó profundamente, señor Ruiz. No por rechazarla, sino por dudar de su integridad. Mi Carmen podrá no tener mucho dinero, pero tiene algo mucho más valioso, un corazón honesto y valiente». Alejandro sintió el peso de la verdad en esas palabras. «Lo sé, y no hay día que no me arrepienta de lo que dije. El miedo hace que la gente cometa locuras», continuó Lucía con tono más suave.
especialmente el miedo a volver a sentir después de una pérdida tan grande. Alejandro la miró sorprendido por su comprensión. «Perdí a mi esposo cuando Carmen tenía 12 años», explicó ella. «Entiendo ese miedo, créame». Antes de que pudiera responder, escucharon la puerta. Carmen entró y se quedó paralizada al ver a Alejandro en su sala. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz tensa. «Vino a hablar contigo, hija», intervino Lucía, levantándose con dificultad. «Los dejaré solos. Tengo que tomar mis medicinas». Cuando su madre desapareció en la habitación, Carmen cruzó los brazos. «Si viniste a ofrecerme dinero para que no hable de lo que pasó, no te preocupes. No me interesa tu dinero ni tu reputación». «Vine a pedirte perdón», dijo Alejandro levantándose. «Fui un idiota, Carmen. Todo lo que dije ese día estaba equivocado, y lo sabía incluso mientras lo decía». La expresión de Carmen se suavizó ligeramente. «¿Por qué lo hiciste entonces?». «Porque me aterró darme cuenta de lo importante que te habías vuelto para nosotros, para Sofía y para mí. Me asustó ver que estaba rompiendo la promesa que le hice a Valeria». Carmen se acercó un poco. «¿Qué promesa?». «Que nadie ocuparía su lugar», confesó Alejandro. «Pero ahora entiendo que amar a alguien nuevo no significa reemplazar a quien se fue. Solo significa que el corazón, como le dijiste a Sofía, es lo suficientemente grande para amar de diferentes maneras». Los ojos de Carmen se humedecieron. «Sofía, ¿cómo está ella?». «Te extraña terriblemente. Todos lo hacemos. La casa ha vuelto a ser un lugar gris sin ti». Carmen se mordió el labio, luchando contra sus emociones. «No puedo volver como si nada hubiera pasado, Alejandro. Me dolió mucho lo que insinuaste sobre mí». «Lo sé», respondió él, «y no te pido que vuelvas como nuestra chef. Te pido que nos des una oportunidad, que me des una oportunidad de demostrarte lo que realmente siento por ti». «No es tan sencillo, Alejandro», respondió Carmen después de un largo silencio. «No solo me lastimaste a mí, también lastimaste a Sofía, que no entiende por qué desaparecí de su vida». «Lo sé». Alejandro dio un paso hacia ella. «He sido un cobarde. Tenía tanto miedo de traicionar el recuerdo de Valeria que terminé traicionando lo que siento ahora». Carmen lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. «¿Y qué es exactamente lo que sientes?». «Que desde que llegaste a nuestras vidas, volvimos a ser una familia de verdad», respondió él con voz quebrada. «Que Sofía ríe como no lo hacía en años. Que yo despierto cada mañana con ganas de bajar a desayunar solo para verte». Una lágrima rodó por la mejilla de Carmen. Alejandro continuó. «No te pido que vuelvas a trabajar para nosotros. Te pido la oportunidad de conocernos de otra manera, como iguales». El silencio llenó la pequeña sala. Desde la habitación contigua, doña Lucía escuchaba conteniendo la respiración. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo finalmente Carmen. «Lo que dijiste ese día reveló lo que realmente piensas de mí, de mi posición, de mis intenciones». «No, Carmen. Reveló mis propios miedos e inseguridades. No tenía nada que ver contigo». El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Era Mercedes. «Necesitas venir ahora mismo», dijo su suegra con voz alarmada. «Sofía tiene fiebre muy alta. Ya llamé al médico». «Voy para allá», respondió cortando la llamada. «Es Sofía. Está enferma». El rostro de Carmen cambió inmediatamente. «¿Qué tiene?». «Fiebre alta. El médico va en camino». Sin dudarlo, Carmen tomó su bolso. «Voy contigo». El trayecto a la mansión fue tenso y silencioso. Cuando llegaron, el médico ya estaba examinando a Sofía. Mercedes los recibió con sorpresa al ver a Carmen. «¿Qué hace ella aquí?». «Yo la traje», respondió Alejandro con firmeza. «¿Cómo está Sofía?». «Tiene una infección en la garganta. Necesita antibióticos y mucho reposo». En ese momento, escucharon la voz débil de Sofía desde su habitación. «Carmen, ¿eres tú?». Carmen miró a Alejandro, quien asintió. Entraron juntos al cuarto. Los ojos de Sofía se iluminaron al verla. «¿Viniste?», exclamó intentando incorporarse. «Claro que sí, princesa». Carmen se acercó a la cama y acarició su frente caliente. «Me dijeron que no te sientes bien. Ahora estoy mejor», sonrió Sofía, tomando su mano. «¿Te vas a quedar?». Carmen miró a Alejandro indecisa.
Solo si tú quieres, respondió, dirigiéndose a la niña. Sí. Sofía miró a su padre. ¿Puede quedarse papá? Por favor. Nada me haría más feliz, respondió Alejandro con sinceridad. 2 días después, con Sofía ya recuperada, Alejandro y Carmen conversaban en la cocina. Mercedes había salido a visitar a una amiga dándoles espacio. Gracias por quedarte estos días, dijo Alejandro. Significó mucho para Sofía y para mí. La extrañaba, admitió Carmen. He estado pensando mucho en todo lo que hablamos. ¿Y qué has decidido? Carmen respiró profundo. Creo que merecemos una oportunidad, pero necesitamos hacer las cosas diferente. ¿Qué propones? No puedo volver a trabajar aquí. La dinámica sería extraña y no quiero que pienses que tengo interés en tu dinero. Jamás pensaría eso, protestó Alejandro. Lo hiciste una vez, le recordó ella. Necesito terminar mis estudios y conseguir mi propio camino. Si vamos a conocernos, debe ser como iguales. Completamente de acuerdo, asintió él. De hecho, tengo una propuesta. Le contó sobre un local comercial que su empresa acababa de adquirir en una zona turística de la ciudad. Siempre has soñado con tu propio restaurante. Este lugar sería perfecto. Podría ser tu proyecto de graduación y tu negocio propio. Carmen frunció el ceño. No puedo aceptar algo así. No tengo el capital para empezar un restaurante. No te lo estoy regalando, aclaró Alejandro. Te estoy ofreciendo una inversión. Tú pones tu talento y conocimiento. Yo pongo el capital inicial. Socios. Los ojos de Carmen brillaron ante la posibilidad. ¿Hablas en serio? Nunca he hablado más en serio, respondió él. Si algo he aprendido estos años es que el dinero no significa nada si no puedes compartirlo con quienes amas. 4 meses después, Sofías abría sus puertas. Carmen, ya graduada de gastronomía, dirigía la cocina con maestría, ofreciendo platillos que combinaban recetas tradicionales mexicanas con toques contemporáneos. El restaurante, decorado con colores cálidos y fotos familiares, se convirtió rápidamente en un éxito. Incluso Mercedes, quien inicialmente se había resistido a la idea, quedó impresionada al ver el talento de Carmen y la pasión que ponía en cada plato. «Tengo que admitirlo», dijo a Alejandro una noche después de cenar en el restaurante. «Carmen es una mujer excepcional. Valeria la habría aprobado». «¿Lo dices en serio, mamá?», preguntó él sorprendido. «Totalmente. Mi hija siempre quiso que fueras feliz, incluso si ella no estaba. Me ha tomado tiempo entenderlo, pero ahora lo veo». La noche de la inauguración oficial, con el restaurante lleno de comensales, Alejandro pidió la atención de todos golpeando suavemente su copa. «Quisiera hacer un brindis por la chef y alma de este lugar, Carmen Mendoza, quien no solo nos deleita con su cocina, sino que nos ha enseñado que siempre hay espacio para nuevos sabores en la vida». Carmen se sonrojó mientras los aplausos llenaban el lugar. Pero la sorpresa verdadera llegó cuando Alejandro se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Carmen, trajiste color y sabor a nuestras vidas cuando más lo necesitábamos. Sofía y yo no imaginamos un futuro sin ti. ¿Nos harías el honor de formar parte oficial de nuestra familia?» El silencio expectante se rompió cuando Sofía se acercó sosteniendo un ramo de flores. «Di que sí, Carmen», pidió la niña con ojos suplicantes. «Por favor». Con lágrimas en los ojos, Carmen miró a ambos. «Sí», respondió finalmente. «Sí quiero ser parte de su familia». Los aplausos y vítores estallaron mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo. En medio de la celebración, Mercedes se acercó a la pareja. «Bienvenida a la familia, Carmen», dijo abrazándola por primera vez. «Mi hija estaría orgullosa de la mujer que Alejandro ha elegido para amar». Esa noche, mientras el restaurante seguía lleno de alegría, Alejandro, Carmen y Sofía compartieron un momento tranquilo en la cocina, probando el postre especial que Carmen había creado para la ocasión. «A esto sabe el amor», dijo Sofía, saboreando el postre. «Dulce, pero también un poquito salado». Carmen y Alejandro intercambiaron una mirada cómplice. Por fin habían encontrado la receta perfecta para sanar sus corazones rotos y crear algo nuevo, algo hermoso, juntos. 5 años habían pasado desde aquel día en que Alejandro se arrodilló en el restaurante Sofías,
para pedirle a Carmen que formara parte de su familia. La ceremonia de boda se celebró en los jardines de la mansión Ruiz, decorados con flores blancas y luces suaves que reflejaban la personalidad cálida de la novia. Durante la ceremonia, Alejandro, Carmen y Sofía, de 13 años ahora, encendieron juntos una vela blanca colocada junto a una fotografía de Valeria. En este día tan especial, dijo Alejandro durante sus votos, no solo celebramos un nuevo comienzo, sino también honramos los caminos que nos trajeron hasta aquí. El amor que sentí por Valeria nunca desaparecerá, como tampoco lo hará el amor que ahora siento por ti, Carmen, porque aprendí que amar no significa reemplazar, sino expandir nuestros corazones. Carmen, con lágrimas en los ojos, respondió, prometo cuidar y amar a esta familia como si siempre hubiera sido mía. Prometo recordar a Sofía todos los días lo maravillosa que era su madre, y prometo ser para ella no un reemplazo, sino un apoyo, una guía, una amiga. Al momento del brindis, Mercedes sorprendió a todos acercándose a Carmen con una pequeña caja antigua. «Quiero que tengas esto», dijo abriéndola para revelar un hermoso broche de plata con una perla. Perteneció a Valeria. Ella lo usó el día de su boda. Carmen negó con la cabeza, abrumada. «No puedo aceptarlo, Mercedes. Es demasiado». «Insisto», la voz de Mercedes se quebró ligeramente. «Valeria habría querido que lo tuvieras. Ella siempre decía que si algo le pasaba, quería que Alejandro y Sofía encontraran la felicidad nuevamente». Mientras Carmen aceptaba el broche con manos temblorosas, Mercedes añadió, «Hay algo que nunca les dije. Valeria conoció a Carmen, ¿sabes? No personalmente, pero la vio varias veces». Alejandro la miró confundido. «¿De qué hablas?» Cuando Valeria hacía voluntariado en el hospital infantil, Carmen también estaba allí como voluntaria mientras acompañaba a su madre a sus tratamientos, explicó Mercedes. Valeria siempre comentaba sobre la chica de la sonrisa amable que contaba cuentos a los niños. Nunca hicieron amistad, pero Valeria la admiraba. Es curioso cómo la vida entrelaza nuestros caminos. Carmen recordó entonces aquella época, la joven elegante, que siempre la saludaba en los pasillos del hospital. Nunca supo su nombre, pero recordaba su sonrisa cálida. «Es como si ella nos hubiera unido», murmuró Carmen, mirando la fotografía de Valeria. La luna de miel fue un viaje familiar a la Riviera Maya. Alejandro, Carmen y Sofía pasaron días nadando con delfines, explorando cenotes y construyendo recuerdos nuevos como familia. Un año después, Carmen dio la noticia que completaría su felicidad. Estaba embarazada y, para sorpresa de todos, esperaba mellizos. «¿Escuchaste eso, papá?», exclamó Sofía emocionada. «Voy a ser hermana mayor 2 veces». Cuando llegó el momento del parto, toda la familia esperaba nerviosa en el hospital. Mercedes, que en esos años se había convertido en aliada y apoyo incondicional de Carmen, no se separó de Alejandro mientras esperaban noticias. «Serán 2 niñas», apostaba Mercedes. «Yo digo que serán un niño y una niña», contradecía Sofía. Sofía acertó. Nacieron un niño y una niña, José Luis, como el padre de Carmen que había fallecido años atrás, y María Valeria, honrando tanto a la abuela materna de Carmen como a la primera esposa de Alejandro. 5 años después de su boda, Sofías se había expandido a 3 sucursales en la ciudad. Carmen equilibraba su rol como chef ejecutiva con su papel de madre, mientras Alejandro había aprendido a delegar más responsabilidades en su empresa para disfrutar de su familia. Mercedes, ahora una abuela completamente entregada a sus 3 nietos, pasaba más tiempo en la cocina con Carmen, intercambiando recetas y consejos que en su antiguo círculo social. La tarde del 5º aniversario de bodas, el restaurante original de Sofías cerró temprano para una celebración privada. La familia ampliada se reunió alrededor de una gran mesa. Alejandro y Carmen, Sofía, ahora una adolescente con el talento culinario de Carmen y la visión empresarial de su padre, los mellizos de 4 años correteando entre las mesas, Mercedes y doña Lucía, quien, a pesar de su enfermedad, disfrutaba de una calidad de vida mucho mejor gracias a los cuidados que ahora podía recibir. En una esquina del restaurante, un pequeño altar mostraba la fotografía de Valeria
junto a la del padre de Carmen, ambos iluminados por velas. No era un recordatorio de pérdida, sino una celebración de quienes habían sido parte del camino. Mientras servían el postre, Sofía, quien había insistido en prepararlo ella misma, explicó su creación. Se llama Recuerdos y Promesas. La base representa nuestras raíces, de dónde venimos. Las capas del medio simbolizan todas las experiencias que nos construyen, y el toque final representa hacia dónde vamos juntos. Carmen apretó la mano de Alejandro bajo la mesa. Sus ojos se encontraron, comunicando sin palabras todo lo que habían vivido para llegar a ese momento. Hace 5 años, dijo Alejandro levantando su copa, tomamos una decisión valiente, dejar que el amor sanara nuestras heridas. Brindo por nuestra familia, por los que están aquí y por los que nos acompañan desde el recuerdo. Brindo por el amor que transforma y por el valor de abrir nuestros corazones cuando sería más fácil mantenerlos cerrados. Sofía sonrió mientras observaba a su padre y a Carmen. Recordaba vagamente la tristeza que alguna vez había inundado su casa, pero ahora ese recuerdo parecía muy lejano, como si perteneciera a otra vida. ¿Sabes qué, papá?, dijo mientras probaba su postre. Creo que mamá estaría muy feliz de vernos así. Estoy seguro de eso, princesa, respondió Alejandro, abrazando a Carmen con un brazo y a su hija con el otro. Absolutamente seguro.